Hello strangers, ¿me extrañaron? El día de hoy les traigo un caso misterioso que la verdad me resulta muy perturbador. Aún peor, sucedió en México y estoy hablándoles del caso misterioso de Claudia Mijangos, la hiena de Querétaro. Sigan escuchando. Claudia Mijangos Arzac nació en 1956 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México. Su infancia y adolescencia fueron felices. No sufrió maltratos y tuvo sus necesidades materiales y afectivas resueltas. Estudió la carrera de comercio y cuando era una jovencita fue elegida reina de belleza en Mazatlán. Al morir sus padres, le dejaron una cuantiosa herencia. Poco tiempo después se casó y se trasladó a vivir a Querétaro con su esposo, Alfredo Castaños Gutiérrez, a la calle Hacienda Vejil, número 408, Colonia Jardines de la Hacienda. Él era un empleado bancario, 8 años mayor que ella. En su nueva ciudad, montó una exclusiva tienda de ropa en el pasaje de la Llata, donde algunas de las mujeres más prominentes de Querétaro compraron sus vestidos. De formación católica, Claudia Mijangos fue maestra de catecismo, ética y religión en el colegio Fray Luis de León, donde estudiaban sus 3 hijos, Claudia María, de 11 años, Ana Belén, de 9, y Alfredo Antonio, de 6 años. Pero Claudia comenzó a mostrar fuertes problemas psicológicos, a tal grado que el matrimonio pronto se volvió insostenible. Ella y su esposo se divorciaron y Claudia se quedó con la custodia de sus 3 hijos. Siguió al frente de su tienda de ropa y dando sus clases de religión, pero la gente que la rodeaba pronto notó que los disturbios emocionales de aquella mujer se iban acentuando. En la escuela donde sus hijos estudiaban, daba clases un joven sacerdote, el padre Ramón. Claudia se obsesionó con él. Muchos afirmaban que eran amantes, aunque otros negaban tal versión. Él y otro cura, el padre Rigoberto, hablaban constantemente con ella. Durante varios días, Claudia había escuchado voces extrañas. No quiso contárselo a su ex esposo, pues él siempre había afirmado que estaba loca. El 23 de abril de 1989, Alfredo Castaño se llevó a sus hijos a una kermés de la escuela. Cuando llevó a los niños de regreso a casa, tuvo una fuerte discusión con Claudia. Sabía el asunto del sacerdote y además quería regresar con su ex esposa. Ella se negó. Defendió sus sentimientos hacia el cura y su ex esposo, muy enojado, le dijo que se iba a arrepentir. Luego se fue. Claudia cerró la puerta y echó llave. Subió a darle la bendición a sus hijos y fue a acostarse. Unas horas después, el 24 de abril de 1989, aproximadamente a las 5 de la mañana, cuando aún faltaba un buen rato para que amaneciera, Claudia Mijangos se despertó. Las voces en su cabeza eran tan fuertes que había interrumpido su sueño. Le decían que Mazatlán había desaparecido y que todo Querétaro era espíritu. Estuvo un rato escuchándolas, tratando de decidir si eran reales o no. Después se levantó y se vistió completamente. Fue a la cocina y tomó 3 cuchillos. Sus hijos aún dormían tranquilamente, pero Claudia había decidido matarlos. El primero en ser atacado y el primero en morir fue Alfredo Antonio, el niño más pequeño, quien fue agredido mientras dormía en su cama. Claudia Mijangos se apoyó sobre la cama del niño. Lo tomó de la mano izquierda y a nivel de la muñeca le ocasionó la primera herida. El niño, al sentirse herido, realizó un movimiento instintivo de protección, pero su madre siguió cortando. Lo hizo con tal frenesí que le amputó por completo la mano izquierda. El niño gritaba de dolor y terror. Su madre le trató de cortar entonces la mano derecha. Casi lo consiguió. Después, le propinó una serie de cuchilladas hasta matarlo. Ya muerto, siguió hundiendo el cuchillo muchas veces más. Claudia Mijangos cambió de cuchillo.
había decidido utilizar uno diferente con cada uno de sus hijos. La segunda en ser atacada fue Claudia María, de 11 años, quien fue apuñalada 6 veces. Herida de muerte y con los pulmones perforados, la niña aún alcanzó a salir del cuarto tratando de protegerse. Los alaridos de dolor y desesperación fueron tan fuertes que los vecinos se despertaron, pero decidieron no intervenir. Claudia tomó entonces el tercer cuchillo y apuñaló en el corazón a su hija menor, Ana Belén, de 9 años, quien no opuso mucha resistencia. Después bajó la escalera corriendo en busca de la agonizante Claudia María, quien se había desmayado boca arriba sobre el piso que dividía la sala del comedor. Volvió a apuñalarla, luego la arrastró hacia la planta alta y colocó su cuerpo inerte en la recámara principal junto con sus hermanos. Los apiló sobre la cama king size como si fueran leños, uno encima del otro, y los cubrió con una colcha de color naranja con adornos blancos. Limpió 2 de los cuchillos, tomó el tercero y se hizo cortes en las muñecas y en el pecho, tratando de suicidarse. Verónica Vázquez, amiga de Claudia, llegó por la mañana. Tocó la puerta y le abrió Claudia, con la ropa empapada de sangre y la mirada extraviada. Verónica entró en la casa, pues supuso que su amiga había sido atacada. Luego vio los cadáveres. Claudia desvariaba, diciendo que los niños se habían llenado de catsup. Verónica salió huyendo. El olor de la sangre era insoportable. Llamó a la policía de inmediato. Cuando los agentes llegaron, ingresaron a la fuerza. El interior de la casa parecía el escenario de una película de horror. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchados de sangre, al igual que el pasillo entre la recámara principal, la recámara del pequeño Alfredo, la recámara de las niñas y el baño. A un lado de los niños estaba el cuerpo de Claudia. Su ropa también estaba manchada de sangre. Tenía los ojos entreabiertos. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, había 2 cuchillos de cocina, uno de 41 centímetros y el otro de 33 centímetros, ambos con cachas de madera en color café, limpios. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanas Claudia María y Ana Belén, caído sobre la alfombra y lleno de sangre desde la junta hacia la parte media de la hoja. Los policías pensaron que la mujer también estaba muerta, pero el comandante Adolfo Durán Aguilar le buscó el pulso en el cuello y descubrió que todavía estaba viva. Llamaron a la Cruz Roja, la trasladaron al Hospital del Seguro Social, situado en la avenida 5 de Febrero, esquina con Zaragoza. Mis niños están dormidos en la casa, declaró Claudia Mijangos cuando despertó en el hospital, ante las preguntas del agente del Ministerio Público Investigador. Yo quiero mucho a mis niños. Son niños muy buenos y no son traviesos. La asesina estaba sedada y amarrada de pies y manos. Se le tomó su primera declaración el 27 de abril de 1989 a las 11:30 de la mañana, 3 días después de que masacrara a sus 3 hijos. Luego añadió más cosas, responsabilizando del crimen al sacerdote al que supuestamente amaba. El padre Ramón me hablaba telepáticamente. Él influyó para que me divorciara. Pero como mi madre era un freno moral para que me uniera a él, el padre Ramón con maleficios mató a mi madre. Como me sigue trabajando mentalmente para poseerme, también mi marido quiere regresar conmigo y me trabaja mentalmente. Fue tanta la presión que me descontrolé. Después cambió su declaración y dijo que no se acordaba de nada, que la había despertado su amiga que tocaba la puerta de su casa y que después la habían trasladado al hospital. Hablaba de sus hijos como si estuvieran vivos. Los periódicos condenaron su crimen y la bautizaron como la hiena de Querétaro. Aunque en un momento su abogado defensor, Julio Esponda, trató de inculpar a su ex esposo en el crimen, los exámenes neurológicos determinaron que Claudia padecía un trastorno mental orgánico. El diagnóstico fue epilepsia del lóbulo temporal, acompañado de una perturbación de la personalidad tipo paranoide, por lo que se suspendió el procedimiento penal ordinario y se acordó aplicar una medida de seguridad de 30 años por el triple homicidio
y la pena máxima contemplada en esa época. El 23 de enero de 1992 fue trasladada del Cerezo Femenil de la Ciudad de México a Querétaro. Claudia Mijangos Arzac quedó recluida durante más de 20 años en el anexo psiquiátrico del reclusorio de Tepepan. Su pelo encaneció y comenzó a utilizar anteojos. En 2007 la operaron de la glándula tiroides. Pese a los años de reclusión, nunca recibió visitas de su familia. Hubo rumores y artículos de periódicos afirmando que había salido de prisión y se había ido del estado, pero no eran verdad. Claudia lleva un diario con el que pretende escribir un libro al salir de la cárcel. Tituló su historia Identidad Señora. Según los testimonios de algunas enfermeras, cada vez que hay luna llena es necesario encerrar a Claudia en una celda especial debido a que se torna muy agresiva. Su padecimiento es incurable y es poco probable que si sale pueda rehacer su vida de alguna manera. Nadie reclamó la propiedad donde todo ocurrió. La casa pertenece a Claudia Mijangos, quien la adquirió en 1985. Muchas versiones afirmaban que dentro de la casa se escuchaban por las noches llantos y gritos, que se veían luces y sombras en el interior de la casa y que un niño pequeño se asomaba a las ventanas. Con el tiempo, la casa donde ocurrió el triple asesinato fue cerrada por completo. Se colocó alambre de púas, se levantó un muro y, curiosamente, no se dejó ninguna puerta. Y eso es todo por la historia de hoy, amigos. Espero que la narración de este video les haya gustado. Si fue así, no se les olvide darme un like y compartir esta historia que de verdad todavía me tiene con los pelos de punta. Nos vemos por aquí muy pronto. No se les olvide que el límite está en el cielo. Adiós.